Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase del día de hoy, la lección número 3 que se llama Asegurando la transición generacional para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos conectarnos un lunes más para dedicar este tiempo, para seguir capacitándonos, aprendiendo a ser mejores líderes, para honrarte, para glorificar tu nombre. Te pido que tú bendigas a mis hermanos que están conectados en esta hora, Señor, y los que vienen ya en camino para conectarse, también permíteles para estar todos juntos, unidos, para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pues como les comentaba en principio, eh, hoy es la tercera lección de la materia 5. Ya estamos por terminar una lección más y se termina este módulo 3 de líderes de SDIM. Y ahora vamos a hablar acerca dice la lección ahí en la página 169 de su libro. Si lo tiene, vamos a estar ahí viendo algunas diapositivas acerca de la lección, pero dice asegurando la transición generacional. Hermano, si tiene su Biblia ahí a la mano, ahí téngala cerquita porque vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema, que es muy importante que también lo podamos corroborar con lo que dice la palabra, lo que ha sucedido a través de la historia del pueblo de Israel, a través de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y es importante que lo entendamos. Déjeme compartirles unas diapositivas para que usted vea la información de la clase del día de hoy. Ahí la puede ver, hermano. Alguien que me diga si la puede ver bien, si se ve bien. Ahí denle un like si la ve. Sí se puede, sí se ve muy bien. Ok, gracias, hermano. Gracias, gracias. Bueno, les mencionaba el día de hoy que vamos hablando, asegurando la transición generacional. Hermanos, más que nada, este tema nos está dando pie a entender que nosotros como líderes en esta materia 5 nos da a pie a que nosotros vamos a preparar también a otros líderes, hermanos. A la lección pasada hablamos la reproducción de los ministerios. La primera lección hablamos acerca ¿y se acuerda, hermano, de la primera lección que vimos? La multiplicación del liderazgo. Entonces, en esta tercera lección vamos a hablar de asegurar la transición generacional. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, esto nos quiere decir que ahorita más adelante lo vamos a ver una introducción, pero nos quiere decir que como no sabemos, hermanos, tal vez nosotros podemos estar un tiempo dentro del liderazgo, ¿verdad? No podemos decir que vamos a durar toda la vida dentro de un liderazgo. A lo mejor por diversas situaciones tal vez ya no podamos seguir. A veces ahí nos mencionan en el manual que tal vez a lo mejor ya por la edad, que Dios nos permita, a pesar de que tengamos edad avanzada, poder seguirles sirviendo, que a lo mejor en mi caso personal ha sido un sueño que le digo a mi familia que Dios me permita, aunque esté viejito, que siga sirviendo al Señor y que todo sea nuestro anhelo seguir sirviendo a nuestro Dios hasta que Él nos permita, ¿verdad? Entonces, pero debemos de entender también, hermanos, que se va a levantar también unas nuevas generaciones, nuevos líderes que van a necesitar de nosotros como líderes que ya estamos ahorita, ¿verdad? Que van a necesitar que alguien los enseñe, que los capacite. Por eso va a haber un cambio, una transición generacional. ¿Quién va a enseñar a esos próximos líderes del futuro, a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros? Pues va a quedar en nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que guiar a esos nuevos liderazgos. Permítame.
Vamos a leer, hermano, de ahí si lo tiene su Biblia en a la mano. Vamos a leer Deuteronomio 34:9. Y si lo tiene ahí, lo puede leer muy fuerte. Si no, aquí también está en la pantalla, hermano. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Gracias, hermana. Amén. Entendemos que el sucesor de Moisés fue Josué, ¿verdad? Menciona a los historiadores, la Biblia, que Moisés eligió a Josué para que él fuera su mano derecha, ¿verdad? Que estuviera ahí con él para que él tuviera ese apoyo, ¿verdad? Moisés. Entonces dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, y nos menciona la Biblia, que Moisés preparó un hombre, ¿verdad? Para que él siguiera el propósito que tenía Dios con el pueblo de Israel. Estamos viendo que es muy de vital importancia nosotros como líderes, se los mencionaba hace rato, preparar a otros líderes, hermanos. Entendemos, hermanos, que debemos de preocuparnos por eso. Bueno, no tanto preocuparnos, pero debemos de tener ese entendimiento que debemos de preparar a otras personas. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca. Entendemos que nuestra iglesia, aquí Agua de Vida, está en crecimiento, hermanos, y se van a necesitar más manos, más personas, más ministerios, más servidores. Entonces, hermanos, nosotros ahorita, gracias a Dios, estamos sirviendo, pero imagínense que de rato una iglesia hasta de 1,000 personas, 2,000, entonces se va a necesitar más personas y se tiene que levantar una nueva generación de líderes. Entonces, hermanos, aquí nos menciona en su libro, ahí si lo puede subrayar, de ahí viene en el segundo párrafo, o si lo puede marcar, dice así: es responsabilidad de cada líder aprender a mirar hacia el futuro, para cuando ya no esté o su tiempo de servicio decrezca por causa del peso de los años, y preparar por el bien de la iglesia a quienes tomarán su lugar en el servicio de Dios y su pueblo, hermano. Fíjense que es nuestra responsabilidad como líderes aprender a mirar hacia el futuro. Por eso en la lección 1, en la tarea se les pedía que hiciéramos una lista de personas bueno, que nosotros creemos que pueden ser buenos líderes, ¿verdad, hermano? Pero hay algunos requisitos, ¿verdad? Que sean fieles servidores de la iglesia, que asistan puntualmente, que sean maduros en la fe, o sea, que tengan conocimiento de la palabra. A lo mejor no vamos a elegir tampoco, pues a lo mejor una persona que va iniciando, que va creciendo espiritualmente, sino alguna persona madura, ¿verdad? Es que es muy importante entenderlo. Por eso nosotros como líderes que estamos ahorita debemos de mirar hacia futuro. ¿Qué personas son los que vamos a delegar el trabajo que estamos haciendo, la actividad que estamos haciendo? Debemos siempre mirar hacia futuro para que la obra de Dios crezca. No sabemos cuándo vaya a venir el Señor. No sabemos si viene en 5 años, 10 años, 100 años, 200 años. No sabemos, hermano. A lo mejor se levanta otra generación, a lo mejor sus hijos son los próximos líderes, los próximos predicadores, los próximos pastores, no sabemos. Pero mientras nuestro Dios nos permita la vida y la salud, debemos de tener esa mirada hacia el futuro y de pensar que se van a levantar esa nueva generación, que van a ser los futuros líderes y servidores del Señor, pero debemos de enseñarles a cómo amar a Dios, cómo servir a Dios con todo su corazón, no esperando que, que sean reconocidos tal vez, que es bueno ser reconocido, ¿verdad? Pero no es el todo. Nosotros lo hemos aprendido a lo largo de este camino, hemos visto cómo Dios
ha sido pues su mano poderosa, ¿verdad? Hemos visto cómo ha proveído, cómo ha suplido. Y entonces esos conocimientos los debemos de compartir a esos nuevos líderes, esas nuevas generaciones que se están levantando, que están sirviendo a Dios. Porque tristemente, hermanos, hay no, en otras iglesias, en otros lugares, muchas personas dicen, no, es que no, ni me reconocieron, no, ya no voy a ir a la iglesia. Esos líderes, ¿verdad? Que a veces no falta, ¿verdad? Que haya. Y no, no es así. O a veces dicen, ya me quitaron del liderazgo, yo ya no voy a servir. O sea, ya no voy a participar en nada. No, hermanos, sino todo al contrario. Debemos de seguir sirviendo a Dios, estemos en un liderazgo o no, porque nuestro trabajo es honrar a Dios, servirlo siempre, hermano. Estemos con donde estemos, hermano. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Antes de cambiar de, de filmina de aquí de diapositiva, ¿estamos bien? Bueno, entonces continuamos. Entonces, hermanos, como todo, hay errores, ¿verdad? Aquí nos menciona ahí en su libro, dice los errores de transición. ¿Qué es la transición? Bueno, es el cambio de líder, ¿verdad? Siguiente cambio. Aquí les mencionaba al principio que Moisés dejó a su siguiente líder. ¿Quién era, hermanos? ¿Sí recuerda? Nun. Josué, Josué. Josué, hermanos, sí. Moisés capacitó a Josué y Josué era el siguiente líder. Pero aquí hubo un pequeña problemática. Josué, eh, no sé qué pasaría aquí, pero muchos de los pueblos de Israel no fue, se levantó una generación que no conoció a Dios, que no vivió lo que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. Mire, vamos a leerlo más explícitamente para entender bien. Ahí en Jueces 2:10, hermanos, si usted lo tiene, si usted lo puede leer, que lo tenga, lo puede leer bien fuerte, hermanos. Ahí en Josué 2:10. Jueces 2:10, perdón. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Gracias, hermana. Se fija, hermanos, se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conoció lo que Dios hizo en el pueblo, las grandes proezas, cuando estaban, cuando todas las grandezas que hizo el Señor no lo conocían. Se levantó un pueblo que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque era un gran pueblo en grande manera, hermanos. Entonces podemos ver que hubo un error aquí de transición. Es el primer problema que se puede presentar cuando un líder no capacita a esa nueva generación, no le enseña a cómo honrar a Dios, cómo servir a esta generación. Bueno, lo menciona ahí en la Biblia, que no conocía a Dios. O sea, ¿qué se refiere a esto? Que no sabía cómo amar a Dios, cómo servirlo, cómo honrarlo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros como líderes estemos siempre, hermanos, y lo voy a repetir varias veces, tengamos en mente que debemos de enseñar a otros líderes, a los nuevos líderes, a ayudarlos para que ellos se puedan desarrollar y puedan crecer también. También nos menciona aquí, hermanos, ahí en Josué 24:15, el que lo tenga lo puede leer bien fuerte. Por eso le decía al principio, si tiene su Biblia a la mano, ahí téngala porque vamos a estar leyendo ahí continuamente. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. Gracias, hermana. Fíjense que dice aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros principalmente, nuestra, como dicen por ahí, nuestro primer ministerio, algunos autores dicen que nuestro primer ministerio
es nuestra familia. Entonces, la primera manera que debemos de desarrollar y capacitar es a nuestros hijos, a nuestra familia, a servir a Dios, a honrarlo. Ellos van a ser la próxima generación de líderes también, hermano. No lo sabemos, esos jóvenes líderes, esos maestros que se pueden levantar, predicadores, pero si nosotros no les enseñamos a honrar a Dios, ¿quién les va a enseñar, hermano? Entonces está en nosotros eh, levantar a esos nuevos líderes, enseñarlos en el temor de Dios. Aquí nos dice en el libro, dice, no basta con servir a Dios y tu casa, dice, tú y tu generación, tú y los que sirven a tu lado, y tú y los que están bajo tu liderazgo. Era necesario ir más allá. La generación de Josué no hizo y las siguientes generaciones pagaron las consecuencias. Fíjese, hermano, todo lo que sucedió por no capacitar, por no enseñar en el temor de Jehová a esas nuevas generaciones. Que Dios nos libre, hermanos, que dentro de nuestra iglesia se levante una generación que no conoce a Dios. Que no se levante una generación que diga, yo solamente voy a la iglesia y hasta ahí. No, hermanos, sino que se levanten generaciones que sirvan a Dios, que honren su nombre, hermanos. Y nosotros podemos ser esos líderes que capaciten a esa gente, hermano. Porque sería triste que haya en nuestra iglesia o en las iglesias que no, para no generalizar, que hombres que y mujeres y jóvenes que nomás lleguen a sentarse en una banca, hermano, sino que se levanten esos líderes que honren a Dios, porque aquí lo menciona también. Dice, grandes conquistadores como sin duda fueron Josué y su generación, cumplieron su ministerio con efectividad, sojuzgaron a sus enemigos, ganaron sus batallas con los pueblos cananeos, pero perdieron la batalla al interior de su propia nación, pues no prepararon la siguiente generación para mantenerse en comunión con el Dios que les había dado tan grandes y notables victorias. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros que ya estamos en un liderazgo, capacitemos a otras personas, les enseñemos cómo honrar a Dios, hermanos. Y esto es algo que se va a estar repitiendo dentro de la clase. Debemos de enseñar, por eso el tema dice asegurar, debemos de asegurarnos que esa nueva generación que se va a levantar entienda lo que es honrar a Dios, porque honrar a Dios no nomás hacer una actividad, sino honrar a Dios va desde que estás en la casa, en la oración, la lectura bíblica, prepararte para cuando tú vayas a servir, hacerlo de corazón, enseñarle a esa generación que todo lo que hagamos se haga de corazón para Dios. También otro caso que nos menciona aquí en el libro es el caso de Ezequías. Y nos menciona aquí, hermanos, que la historia de tres reyes, ahí está en la página 170, hermanos, por si ya, yo ya me brinqué aquí. Ah, perdón, hermanos, me brincaba una parte. Mira, ahí en las mayúsculas, en la parte de arriba, antes de brincar al punto B, dice, aunque cada generación y cada persona tendrá que dar cuentas de su vida, a Dios directamente es importante cuestionarse personalmente sobre la forma en que se conoce a Dios, pero también sobre la forma en que se transmite dicho conocimiento a la siguiente generación. Entonces, hermanos, sabemos que cada uno de nosotros vamos a dar, pues aquí nos menciona, dar cuentas de su vida. Cada quien vamos a dar cuentas de nosotros mismos, ¿verdad? Pero cabe de nosotros que vean en nosotros ese ejemplo, las nuevas generaciones que se van a levantar, hermano, que se van a levantar. Entonces debemos de entender esa importancia, hermano. Debemos de entender esa importancia, porque los jóvenes, los adultos, los hermanos nos están viendo a nosotros en el liderazgo, cómo somos, si nos desesperamos, si nos enojamos fácilmente, si tal vez somos impacientes, la gente nos ve, entonces que esa nueva generación vea a nosotros ese resplandor del Señor, ¿verdad? Y que puedan imitar
lo que nosotros nos imitar nuestra fe. Por eso le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, ¿verdad? En la fe, en el amor, en la pureza, debemos de la santidad. Entonces, eso es lo que debemos de enseñar a nuestros futuros liderazgos. En el siguiente punto, hermanos, nos habla de Ezequías. Nos menciona aquí en el manual tres reyes, hermanos. Tres reyes que uno tras otro, pero cada uno hizo algo diferente, hermanos. En el primer ejemplo, primer rey que nos menciona es el rey Acaz. Nos menciona ahí en Segunda de Crónicas 28, el 1 al 4. Vamos a leer qué dice acerca del rey Acaz. El que lo tenga lo puede leer bien fuerte, hermanos, por favor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Gracias, hermano. Amén. Entonces estamos viendo que este rey Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Un hombre que se atrevió a adorar a otros dioses, como lo menciona, ahorita lo leyó en la palabra de Dios la hermana. Se atrevía a adorar a otros dioses antes que a Dios. Era un hombre malo que hizo cuando menciona lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, este hombre hizo terribles actos, cometió actos de apostasía, guiaba al pueblo por ese mismo camino, guiaba en el camino de la maldad, hermano. Pero, hermanos, aquí en este caso se iba a levantar un hijo de él que se llama Ezequías. Ezequías era el hijo de Acaz. Se iba a levantar ese hijo, el cual iba a cambiar todo el destino. Pero ahorita vamos a hablar acerca de por qué, si Ezequías, teniendo un padre que era malo, que hacía los ojos, hacía lo malo ante los ojos de Dios, cómo Ezequías empezó a hacer lo bueno. ¿A qué causa o a qué se debió eso? Vamos a leer acerca de Ezequías en Segunda de Crónicas 29:3, y otra hermana o hermano que me puede leer en Segunda de Crónicas 31, 20 y 21. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios, a ver qué dice. 29:3, hermano. 29:3, Segunda de Crónicas 29:3, y otra hermana o hermano, Segunda de Crónicas 31, 20 y 21. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Amén. Entonces estamos viendo que Ezequías tenía ese deseo de servir a Dios, de honrar a Dios, que empezó a reparar el templo, ¿verdad? Las puertas del templo en Jerusalén. Entonces vemos que Ezequías quería hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, a pesar de que tenía un padre que pues hizo lo malo, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 31, 20, 21. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Amén. Gracias, hermana. Gracias. ¿Se fija, hermanos? Ezequías hizo todo lo contrario de su padre Acaz. Él hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y aquí hace una pregunta. ¿Cómo es posible que de un rey malo como Acaz pueda surgir un rey bueno? Es una buena pregunta, ¿verdad, hermano? Porque era de esperarse. Así por lógica,
si su padre era malo, pues el hijo también tenía que ser malo, ¿verdad? Pero Ezequías hacía lo correcto delante de Dios. Entonces, más adelante vamos a responder esta pregunta, hermanos. Pero vamos a seguir hablando acerca del siguiente rey que nos menciona. Ezequías, el primero es Acaz y luego nació su hijo Ezequías y el hijo de Ezequías se llamaba Manasés. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 33 del 2 al 6. ¿Alguien que lo pueda leer? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Gimón, Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Gracias, hermano. Entonces vemos nuevamente que otro rey hacía lo malo delante de los ojos de Dios. El primero, Acaz, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y Manasés volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué habrá pasado con Ezequías? ¿A qué se debió que él sí hizo lo bueno, hermano? Aquí más abajo nos menciona acerca del profeta Isaías. El profeta Isaías, dice aquí, tuvo la oportunidad de participar en la formación del futuro rey, pues como parte de la corte del trono tuvo acceso al príncipe e influenció su vida, como puede verse después del reinado de Ezequías. Ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué Ezequías hacía lo bueno delante de Dios? Porque tuvo alguien, un líder que lo guió en el camino correcto del Señor. Por eso vemos la importancia, mis hermanos, de que nosotros como líderes dirijamos a esos futuros líderes, a esos líderes que se van a levantar, esas personas que se van a levantar, esos jóvenes que se van a levantar en un liderazgo, que nosotros los guiemos por el camino de Dios, porque tal vez sin una guianza, sin una dirección, ellos pueden hacer tal vez algo, lo pueden hacer, pero con el apoyo de un liderazgo que ya tiene experiencia, ellos pueden hacer las cosas mejor, hermano. Entonces, aquí vemos que Isaías, el profeta Isaías, tuvo esa oportunidad de influenciar, de capacitar al rey Ezequías, perdón. Dice, gran mover espiritual de regreso a Dios durante el reinado de Ezequías, sin duda fue inspirado e influenciado por el sabio consejo del profeta Isaías, cuyo ministerio es clave para dicho reinado exitoso, hermanos. Entonces, podemos ver que es importante, hermanos, que nosotros capacitemos a esos buenos líderes, que los aseguremos que ellos van a ser buenos líderes, hermanos. Aquí en el caso de Manasés, Ezequías no se preocupó tal vez por enseñar a su hijo, dice, pero dice, ni aún Isaías pudo evitar la caída que se vino con la llegada al trono desde el hijo de aquel rey, o sea, Ezequías, con el que tanto trabajó para volver el pueblo a Dios, y según la tradición fue a manos de Manasés que Isaías sufrió el martirio aserrado hasta morir, hermanos. Entonces se cree que Manasés mató al profeta Isaías aserrado hasta morir. Entonces, podemos ver que es importante, hermanos, es importante que nosotros nos aseguremos esa transición generacional, esos nuevos líderes que se van a levantar,
pero que nosotros como líderes que estamos actualmente, enseñemos a esos líderes, nuevos líderes, en el temor del Señor, hermano. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Y así como hemos hablado de errores de transición, también vamos a hablar acerca de las transiciones efectivas. Al principio hablábamos de Moisés y de Josué. Moisés se encontraba, él era el que llevaba el liderazgo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y era tanta la carga porque pues el pueblo de Israel había crecido, ¿verdad? Mire, vamos a leerlo ahí en Éxodo 18, 13 al 27. Vamos a ver acerca de lo que sucedía con Moisés. Éxodo 18, 13 al 20. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Amén. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben hacer. Amén. ¿Ven? Amén, amén. Gracias, hermana. Fíjense que aquí el suegro de Moisés le da pues su punto de vista, ¿verdad? Le dice, oye, pues, ¿por qué te estás, en decirle aquí en palabras mexicanas, ¿verdad? ¿Por qué te estás estresando tanto, Moisés? Con tanto actividades con el pueblo, que era bueno. Ahí él le daba esa sugerencia, ¿verdad? De que él capacitara líderes, la necesidad de formar líderes. Hermanos, le doy un punto extra, el que me diga cómo se llamaba el suegro de Moisés. Jetro. Jetro, algo así. ¿Quién dijo? Jet- Jetro. Jetro o Jetro, algo así. No sé exactamente cómo se pronuncia. Ok, sí, se llama Yetro, hermano. Así se llamaba Jetro o Yetro. La pronunciación está medio rara, pero exactamente. Él es el suegro de Moisés. Le daba esa recomendación que era necesario formar líderes para que Moisés no cargara todo el trabajo de dirigir al pueblo de Israel. Dice aquí en su manual, dice, cuando Dios le indicó que no pasaría la tierra prometida, el gran legislador, o sea, Moisés, y libertador del pueblo hebreo, estaba listo para la transición. Dios le dijo a Moisés, pues tú no vas a pasar para recibir la tierra prometida. Entonces entendió Moisés que debía de entrenar, de capacitar, de enseñar a un nuevo líder. En este caso fue Moisés, hermano. Josué, perdón. Josué. Dice, había observado, atraído así un joven de los príncipes de la tribu, quien pasó los últimos años de Moisés tan cercano a él como le era posible, con un corazón servicial. Fíjense
una característica que debemos de tomar en cuenta de un líder, de un futuro líder: un corazón servicial y obediente, con anhelo de ver la gloria de Dios, un celo santo por Jehová. Josué se convirtió de un ayudante a un discípulo y de un discípulo a un sucesor, hermano. Es muy importante que entendamos estos puntos, hermano. En la tarea 1, ¿verdad? Les pedíamos que prospectos de líderes, ¿verdad? Que aquellos que quisiéramos ser líderes. Bueno, pues aquí nos da unos puntos claves, ¿verdad? De qué debe tener un buen líder: un corazón servicial y obediencia, que tenga ese anhelo de ver la gloria de Dios y un celo santo por Jehová. Entonces, hermanos, ahí, cuando usted vea que un prospecto de líder o quien quiere que sea líder, pues que tenga un espíritu de servicial, hermano, que todavía no le decimos qué hacer y ya lo está haciendo. Porque hay unos que hasta hay que decirles: hermano, haga esto. No, hay otros que hasta sorprenden, ¿verdad? De que ya están haciendo, ni aunque no le decimos que pongan unas mesas o algo, o unas sillas, ya lo están acomodando. Ese es un corazón de servicio, servicial, con anhelo de buscar la presencia de Dios y un celo santo por Jehová. Y aquí nos dice: Josué se convirtió de un ayudante a un discípulo y de un discípulo a un sucesor, hermanos. Entonces, eh, Moisés eligió a Josué y él fue el sucesor de Moisés para seguir adelante, para recibir la tierra prometida. Dice: el pueblo no tardó en aceptar el liderazgo de Josué y seguirlo con la misma y quizás hasta la mejor disposición que con Moisés, pues la generación a la que sirvió Josué había visto de primera mano el poder de Dios durante 40 años en el desierto, hermanos. Fíjense. Entonces, Josué caminó con Moisés y el pueblo de Dios obedeció el liderazgo de Josué. Dice: la transición reforzó la visión, unificó más al pueblo y permitió que trabajaran juntos para alcanzar el objetivo de conquistar a la tierra prometida, hermano. Entonces aquí vemos que es importante, o sea, nuevamente lo vuelvo a repetir, que debemos de entrenar o de enseñar, mejor dicho, no entrenar, porque es una enseñanza de esos nuevos líderes que aprendan a cómo servir a Dios, cómo honrarlo y cómo amar. Y aquí otro ejemplo de transiciones efectivas, hermanos, pues ¿qué podemos decir? Jesús y sus discípulos. Jesús, se dice que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tuvo todos los ministerios: fue maestro, fue predicador, fue pastor, y entre otros más, hermanos. Dice: si hay un ejemplo digno de imitar en la Biblia sobre la transición generacional, es el mismo Señor Jesús y la forma en que transmitió a sus discípulos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también el Señor Jesús tenía un plan de dejar sus discípulos, los cuales iban a seguir compartiendo la palabra a otras demás personas. Y, y hasta el hecho, hermanos, de que fuimos alcanzados nosotros también, porque fue predicado a los judíos, a los hebreos, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados nosotros, gentiles, pero ahora también hijos de Dios a través de Jesucristo, hermanos. Gracias a Dios, a Jesús, que formó un grupo de discípulos que, que enseñaran la palabra. De esta forma en que se les muestra la necesidad, vemos que Jesús vio una necesidad, hermanos. Vamos a leer Mateo 9:37, hermanos. A ver qué necesidad era la que tenía en ese tiempo de acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar, hasta ahí, ¿verdad? 37. Sí, y ahorita alguien Ok. me lee el 38.
O si lo puede leer los dos ya, hermana. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gracias, hermana. Vemos que Jesús le dijo a sus discípulos que hay una necesidad, ¿verdad? La mies es mucha. La mies es un cultivo que ya está listo para cosecharse, hermano. Entonces, le dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso les dio la importancia al Señor Jesucristo de que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura, a todos aquellos que iban a necesitar del Señor, como usted y yo que necesitamos de su palabra, hermano. Les muestra la necesidad de la invitación de interceder a favor de dicha necesidad de orar, ¿verdad? Rogad pues al Padre, nos dice. Cómo a través de la oración interceder, pedir a Dios por esos líderes, por esos, en este caso, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de orar a Dios, que Dios levante esos líderes indicados para su obra. Dice, la manera en que los llama a asumir dicha responsabilidad y los recursos que utiliza para capacitarlos y empoderarlos. Mateo 10, 1 y 5. Vamos a leer ahí a ver qué dice acerca de eso. Mateo 10, 1 al 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los hombres de los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hasta el 5. Sí, hermano. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ya, Ahí hasta ahí. está. Gracias, hermana, gracias. Bueno, Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo le dio esa autoridad para ir y compartir. A nosotros el Señor también nos ha dado esa autoridad para capacitar, para enseñar a otros, ¿verdad? Para guiarlos en el camino del Señor, a otros nuevos líderes, hermano. Entonces podemos ver cómo el Señor primero les presenta una necesidad de llevar la palabra, de enseñar a otros, una invitación de rogar por eso, por esas nuevas personas, por esas almas, por esos nuevos líderes, pero también nos da esa autoridad y ese poder para poder enseñar a otros el camino del Señor. Dice, los discípulos de Jesús se convirtieron en apóstoles, de seguidores a enviados, y en ese ser enviados trastornaron al mundo ellos mismos y los discípulos que hicieron con el tiempo. El maestro, o sea, Jesús, supo infundir en ellos la visión de su corazón y ellos aprendieron a ver más allá de su panorama terrenal para contemplar el llamado espiritual que recibieron de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, hermano. Fíjese, hermano. Entonces nosotros también debemos de infundir esa necesidad a esos nuevos líderes que se levanten, a esos líderes, a ese grupo que tenemos bajo nuestro cargo, enseñarles que es necesario honrar a Dios a través de nuestro servicio, a compartir de la palabra de Dios a aquel que lo más lo necesita. Dice, Moisés murió y Jesús se fue al cielo en una nube, pero se fueron tranquilos al saber que dejaban un liderazgo y una generación preparada para los retos que que se les presentarían, hermano. Entonces, hermanos, en esta noche yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que el liderazgo o el futuro, los futuros líderes estarían preparados para enfrentar los retos que se vengan en el futuro, hermano? ¿Usted cree, hermano? No me conteste, nomás piénselo, medite. Por eso hay que rogar al Padre, ¿verdad? Para que nos dé esa preparación, por eso nos estamos capacitando también para
afrontar esos retos que vengan en el futuro. Y yo sé que el Señor nos va a dar la victoria, hermanos, porque Él está con nosotros. Y no debemos durar, sino confiar en el Señor, que esas nuevas generaciones, esos nuevos líderes que se estén levantando, pues esta juventud nueva, ¿verdad? Que me sorprende. Ahora se levantan liderazgos y juveniles, y se levantan líderes, pero que sean líderes que sepan honrar al Señor, que sepan amarlo, que sepan vivir en santidad, que hermanos que se levanten, que lo hagan, que sí, que hagan su ministerio, su liderazgo bajo en el temor de Dios, no por ser reconocidos tal vez por las gentes, por las personas, sino que mejor sean reconocidos por el Señor. Que nos digan, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hermano. Entonces, hermanos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ya vamos terminando, hermanos. Esta noche no voy a ser un poco breve, no me voy a tardar mucho. Conclusión, hermanos. La generación que se va debe hacer responsable por proveer todos los recursos a la nueva generación para que reciba intacta la visión, el compromiso y la pasión por seguir a Dios con la misma y aún mayor fidelidad, fíjese, que la anterior. Pero la nueva generación también ha de entender que pesa sobre sus hombros la gran responsabilidad de apreciar los principios, valores y ejemplos que le permitió a dicha generación cumplir su llamado. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo esta conclusión? Que nosotros los que estamos actualmente en un liderazgo debemos de ser ejemplo para esa nueva generación. Debemos de proveerle esas herramientas, debemos de enseñarles, inculcarlos que al servir debemos hacerlo de corazón para honrar y glorificar el nombre de Dios y que ellos puedan ver en nosotros que todo lo que hacemos, que nosotros vamos a la oración, que somos en el ayuno, en la búsqueda de la lectura bíblica, que ellos puedan ver que todas esas actitudes, todas esas cosas que hemos hecho han servido para desarrollar nuestro ministerio. La oración, el ayuno y la lectura bíblica son la base, hermanos, para el ministerio, porque nos van a dar el carácter de Cristo. Vamos a entender muchas cosas del Señor y podemos dar esos consejos, hablarle a otras personas del Señor. Entonces, hermanos, ese es por decirlo de alguna manera, nuestro deber como líderes, enseñar a otros y guiarlos en el camino del Señor. Entonces, hermanos, ya en esta noche, para ya concluir esta clase, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración que Dios pues nos ayude, ¿verdad? A dirigir a otros nuevos líderes, a enseñarlos, a capacitarlos en el temor del Señor, que nos ayude a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos ayude para ser ejemplo a esos nuevos liderazgos, a esas nuevas que se vayan a levantar, no sabemos en qué tiempo, pero ahorita que estamos nosotros, que podamos ser ese ejemplo para esos niños, para esos jóvenes, para esos nuevos hermanos que se están agregando, que ellos puedan ver ese pasión en nosotros de servir, de honrar a Dios, y que ellos digan, ay, yo quiero servir como, como este hermano, como aquella hermana, y que quieran honrar y glorificar el nombre de Dios. Oh Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Te damos la gloria, la honra por siempre, Señor. Mira, Padre, te pido en esta noche que tú nos ayudes, Señor, a ser ejemplo para esos nuevos líderes, para esas nuevas generaciones, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros ese ejemplo de honrarte, de glorificar tu nombre, de ser ese ejemplo de cómo servirte, Dios, que vean en nosotros esa pasión por servir, por honrarte, ese temor del Señor en nuestras vidas, Padre. Te pido que tú nos guíes, Señor, que tú nos guíes siempre y que tú nos ayudes, Padre, a dirigir a otros liderazgos, Señor, a otros hermanos, a honrarte, Señor. Guía a cada hermano, guía a cada hermana, Señor, cada joven, Padre eterno, y que tu nombre, Señor,
En tu nombre, Señor, te lo pido, Padre eterno, nos ayudes, Padre. Danos de tu gracia, sabiduría, Padre eterno, en nosotros y que tú pongas en nosotros esa autoridad, Señor, para poder seguir adelante en nuestros trabajos, en nuestro ministerio, Dios, y que el día de mañana dentro de 10, 20 años se levanten otros líderes, Señor, que vean en nosotros, Señor, ese amor por tu obra, ese amor por honrarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues ya para ya concluir esta lección, vamos a hablar acerca de la tarea práctica. Hermanos, en estas lecciones nos están pidiendo una bitácora, ¿verdad? Entonces, en esa bitácora, usted va a apuntar las tareas, ¿verdad? Usted al final va a tener 5 apuntes, ¿verdad? Según las tareas que nos están pidiendo. Por eso se les pidió al principio, no sé si lo pidieron los maestros, unas hojas, ¿verdad? En donde usted va a hacer apunte de la tarea 1 y ahí va a ir apuntando. Y luego la tarea 2 la va a ir apuntando. En nuestro caso, eso se hace cuando es entrega física, ¿verdad? Pero en nuestro caso, usted nomás le va a tomar a la tarea, ¿verdad? De cada lección y lo va a subir al Classroom. Entonces, aquí nos dice la tarea práctica del día de hoy. Dice, anote 3 valores que considera que poseía la generación anterior a la suya. Los líderes que estaban antes, ¿qué valores poseían en ese tiempo antes de que usted estuviera en un liderazgo? Dice, y escriba además 3 valores diferentes que considera que su generación ha perdido y no podrá entregar a la siguiente generación. Ahí usted va a buscar 3 valores que considera que poseía la generación anterior a la suya, hermano. Pues yo me acuerdo algunos líderes que estaban antes, hermanos, que eran muy estrictos, hermano. O sea, que te decían, hermano, usted no se puede salir para afuera. Ay, hermano, es que quería ir al baño. No, no, hermano, tiene que estar dentro del, o sea, tenían ese respeto, ¿verdad? De bueno, estuviera la predicación. Me acuerdo antes, ¿verdad? Ahora no, ahora ya ha cambiado, pero porque ha cambiado también los tiempos. Y dice, y escriba además 3 valores diferentes que considera que su generación ha perdido y no puede entregar a la siguiente generación. No sé, ahí usted va a pensar 3 valores diferentes que tal vez en su generación, dentro de su liderazgo, ya no se hacen, ¿verdad? A lo mejor cuando yo he visto que a veces que pierden pues ese ejemplo de orar antes de hacer algo, ¿verdad? Ya se ponen a hacer las cosas y ya no oran, ¿verdad? Entonces es importante, pues la oración, ¿verdad? Entonces a lo mejor no están orando o a lo mejor ya no tanto lo guían, o a lo mejor ya no acostumbran a hacer planes, ¿verdad? Ya nomás lo van haciendo como va la marcha. Entonces, a esos valores que usted ve, entonces ahí lo va a agregar en esa tarea práctica. ¿Sí está claro, hermanos? ¿O tiene alguna duda? Dígame ahorita, si no, se los vuelvo a explicar, hermano, con mucho gusto, hermano. Y esa tarea la va a apuntar en su bitácora, hermano. Ahí va a hacer sus apuntes. Entonces, esa tarea lo va a agregar a su bitácora. Va a ser la tarea 3, porque es la lección 3. Entonces, hermanos, dudas, preguntas hasta aquí, comentarios, hermano. ¿Está claro? ¿Está claro como el agua? Bueno, hermano. Bueno, entonces así concluimos la clase del día de hoy. Esta lección 3, hermanos. Ya la tercera, hermano. Ya no nos falta uno y terminamos. Ya lo estoy viendo con la toga y el birrete, hermano. Ya recibiendo el diploma de la terminación de este módulo 3. Gracias a Dios porque Él es bueno. Él es fiel con nosotros. A ver, déjeme dejar aquí de compartir. Y bueno, hermanos, eh, pues nomás para recordarles que, que si tiene tareas pendientes, tiene límite hasta el 15 de diciembre, hermanos. Esa es la fecha límite, ya después del 15 de diciembre
ya no se van a recibir tareas, hermanos. Entonces, creo que tenemos buen tiempo, son 2 semanas que tiene para ponerse a cuentas, ¿verdad? Ponerse al corriente con sus tareas, hermanos. Estamos haciendo lo más esfuerzo, hermanos, estamos revisando tareas y si las revisamos, hermano, por ahí me dijeron, hermano, no las revisan. No, sí las revisamos y las leemos letra por letra, hermano. Entonces, hermanos, hagamos lo posible, hagamos el esfuerzo, ya es lo último, hermano, ya es el último tironcito, como dicen por ahí. Entonces, hagamos el esfuerzo por entregar las tareas. Si usted tiene de materia 3 4 haga el esfuerzo, tiene 2 semanas más. Ya después del 15 de diciembre no se van a recibir tareas, hermanos, porque también tenemos que revisarlas todas, hermanos. Estamos leyendo y revisando tilde por tilde. Entonces, hermanos, ahí los invito a hacer sus tareas, sus trabajos. Y pues ya, hermano, ya nomás terminando esta reunión, ya no va a ser tareas. Bueno, al menos que haya otro curso, ¿verdad? Pero ya, ya le estaremos diciendo, hermano. Bueno, mi hermano Octavio, así le dejo lugar. Ahí no sé si quiere comentar algo. No, solamente agradecerles a todos, hermanos, por el tiempo que se da de estas clases. Ya van a ser las últimas veces que nos vean a Martín y a un servidor. Nosotros vamos a seguir el próximo año, primeramente Dios, en el DIN módulo 1 para los nuevos líderes que se van a estar integrando e iniciar lo que viene siendo el módulo 1. Ya las últimas veces que van a ver al maestro Martín, al maestro Tau y a todos los maestros que han estado compartiendo mediante esta aplicación, el Zoom. Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios ha sido bueno y que cada uno de ustedes ha podido lograr llegar hasta el final. Y el esfuerzo no es nada fácil, ¿verdad? Pero Dios nos ha permitido llegar hasta el final de este módulo. Digo, todavía falta una clase, hermano. Todavía no voy a pensar que ya, ¿verdad? Este, y pues nada, solamente agradecerle y vamos a orar para ser despedidos, eh, y que Dios nos siga ayudando y capacitando, viviendo el Evangelio. Creo que viviendo el Evangelio, no solamente decirlo, predicarlo o hablarlo de palabras, sino que podamos vivir el Evangelio con nuestras vidas. Viviendo el Evangelio es la manera en que se van a reproducir lo que vienen siendo nuevos liderazgos, pero también se va a generar la transición de liderazgo. Es decir, cuando un líder es de Dios, no hay no hay celo ministerial. Es decir, nos ponen a alguien a nuestro lado, en nuestro departamento, y nosotros estamos deseosos de compartir todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos gozosos en compartirles a las nuevas generaciones lo que Dios nos ha bendecido y hemos aprendido en nuestros liderazgos para que ellos no batallen lo que posiblemente algunos batallamos, ¿verdad? Que entramos al liderazgo, pero no hubo quien nos capacitara, no hubo quien nos dijera qué camino era el que teníamos que caminar. Pero Dios nos ha ido llevando a cada uno de nosotros, así como ustedes también, en nuestro liderazgo, nos ha abierto lo que viene siendo caminos donde no había. Y yo creo que la única manera de poder generar, reproducir y hacer que la transición de liderazgo sea efectiva, sea viviendo el evangelio. Así es que adelante, hermanos, vamos a orar para ser despedidos, y en esta hora yo voy a pedir a mi hermana Lolis que nos despida en oración. Adelante, hermana, Dios les bendiga. Ok, amén, amén. Amado Dios, le damos gracias en este día, Padre. Una vez más nos permitiste, Padre, conectarnos, Padre Santo, a estas lecciones. Gracias le damos, Padre, porque día a día tienes palabra de aliento para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda, de tu capacidad, Padre Santo, para poner en práctica cada lección que nuestros hermanos nos han compartido. Bendigo a cada hermano que en este día se conectó, Padre, y al que no pudo de igual manera, Padre, está con él, Señor.
y ayúdanos día a día, Padre Santo. Estamos por finalizar, amado Dios, estas lecciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, día a día, a ser ejemplo, Padre, para los demás, para los que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a ser buenos líderes, Padre. Y las personas que nos vean, Padre Santo, que puedan ser, mi Señor, esos seguidores, Padre, esos líderes, Padre, que podamos seguir exaltando y glorificando tu nombre. Gracias le damos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú con nosotros en este día, Padre. Vamos a descansar, Padre. Te pedimos que la gracia del Dios Todopoderoso descienda en cada uno de nosotros, Padre. Si hay hermanos que están pasando enfermedad, Padre, que puedan sentir tu mano sanadora en esta noche, Padre Santo. Si hay un hermano que está pasando escasez, suple, Padre Santo. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Que ellos puedan estar tranquilos y en paz, que tú peleas por cada uno de ellos, Padre. Gracias le damos en esta noche y nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Así somos despedidos, hermanos. Dios les bendiga, que descansen. Para los que van a cenar, Bendiciones. provechito. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo culto en la iglesia Agua de Vida. Dios les bendiga. Hasta luego. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias.